¡Ganamos! Y ganamos de verdad. Pongan en los comentarios, ganamos para el algoritmo, porque creo que muchos de vosotros tenéis 1, 2 o hasta 3 multis en el mapa. Recordad que por encima del 100% hay una cantidad insana de cofres y a día de hoy tenemos en Genshin Impact 6 regiones cuando llegue Notcry y la brújula por fin será una brújula completa. Recordar brújulas que nos enseñaban el literal 100% correcto, no el 100% falso que hay actualmente con la de Simulanka. Y damas y caballeros, por fin en Notcry, y obviamente quien diga, bueno, después de 5 años. Pues sí, pues tienes razón, pero mejor tarde que nunca. Tenemos la brújula Prime, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Recordad que muchos estáis en fase beta aquí en YouTube y tenéis unos puntos del canal para dar hype al vídeo y recomendarlo y hacerlo crecer más. Gracias por todo ello. Estamos a nada de los 200.000, así que recordad que tenéis un sorteo gratis de una bendición lunar y cuando lleguemos a 200.000, 2 bendiciones al día solo por apoyar el canal de forma free to play gratuita. Bienvenidos invitados a los streams y a los directos, que sorteo mucho más aparte de lo de YouTube. Que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Y recordar que subo vídeo todos los días, que hay gente que a veces me dice, ah, Phil, pues tal vídeo, subiste ya la build de no sé quién. Siempre, en el momento en el que toca y sale el personaje, ves al canal si no salió, porque sabéis que YouTube funciona raro a veces y no salió el vídeo o no salió recomendado en vuestro feed, entrar al canal e ir a buscar el vídeo. Y vamos con la nueva evolución y mejora de la brújula en Notcry. Sí, señores. Después de 5 años, por fin tenemos una brújula real. Vamos a hablar de varias cosas muy importantes respecto a esto y lo que sabemos actualmente implementado en la beta de Notcry. Número 1. ¿Por qué esto no ha venido antes si era muy sencillo y todos los jugadores lo requerían? Contexto actual de Genshin Impact para quien no lo sepa. El 100% no es el 100% real y básicamente, por ejemplo, en la 5.8, si tenías todos los TPs, todos los piroculos y algunas pruebas contra reloj y demás que igual te dan cofres, sacando los cofres más importantes y son los valiosos y lujosos, con cerca actualmente de 120 cofres, teniendo en cuenta que a día de hoy en el logro hay 169 cofres, que está por aquí en pantalla, faltándote 40 y pico, casi 50 cofres, ya te aparecía virtualmente este 100% que hay en el mapa, que es más falso que las monedas de 327 céntimos. Básicamente, esto yo creo que tiene siempre, como hace Hoyoverse, un factor de que la gente no solo sienta la tranquilidad de que sacó el 100% de una zona, sino que de vez en cuando igual se encuentra la sorpresa de encontrarse un cofre y eso le genere dopamina y felicidad. Decir, uy, tenía el 100% y me salió por ahí un cofre. La gente más antigua en Genshin sabe que esto siempre funcionó así, que a mí concretamente os enseñé el ejemplo de que en la parte de Fontaine tenía, me faltaban 80 cofres en todo Fontaine y aún así me salía el 100% de sobra, y esto sigue ocurriendo en todas y cada una de las zonas de Genshin Impact. El 100% real de cofres siempre estará tanto en el Discord, link aquí abajo en la descripción, que en nuestro Discord hay un montón de ayuda, guías para el endgame, 80.000 cosas que van a ayudar sin darle mucha vuelta, pero sobre todo también mucho chino farmer, y siempre estamos comentando, pues en esta zona actualmente hay, por ejemplo, la 5.8, la última zona con mapa de Genshin, hay 169 cofres en el logro, más unos cofres de misión que no aparecen en el logro y tal. Hay como 172 cofres en la 5.8 en total, y yo los tengo, por ejemplo. Entonces, esa es la manera de conseguir el 100% de cofres. Actualmente, si sumamos todo lo que no tenéis en el resto de zonas, teniendo en cuenta que ni siquiera tenéis todas las zonas al 100%, es muy posible que sí, actualmente tengáis 2 o 3 multis en todo el mapa. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito
poquito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, también hay buscadores de piroculos que se craftean en la forja y que te enseñan exactamente dónde está ese piroculo que te falta. Pues ahora la brújula nueva de Notcry, vamos a entrar en todo ello, nos va a señalar todos los piroculos sin tener necesidad de craftear y gastar materiales en esta tecnología anterior, y nos va a enseñar todos los cofres. ¿Cómo funciona la nueva brújula? Está muy bien y es, digamos, una evolución de algo que ya existe en el juego y no lo sabíais, que es, digamos, una brújula que evoluciona según el porcentaje de zona de mapa que tengas. Cuando el mapa está nuevo, básicamente funciona como ya conocíais, para que se vuelva familiar a los jugadores. Cuando el mapa llega a cierto porcentaje, aún en diferentes betas hay diferentes porcentajes, pero vamos, en cuanto tengáis un 40-50% muy posiblemente, te muestra en el área del mapa alrededor, en el perímetro alrededor, te muestra alrededor de unos 10 a 15 cofres, piroculos, pruebas contrarreloj y demás. Y esto es súper bueno porque ahora ya te permite explorar, digamos, de una forma un poco más fluida. Y de hecho, esto ya lo sabéis, quien jugó Tower of Fantasy, que os puede parecer como, oh, Tower of Fantasy, no me acordé de que existía. O quien juegue Guwa, sabe que esto es una cosa que está en otros juegos, que es muy fácil y es mostrarte de verdad todo lo que tienes en el mapa para ir sacándolo poco a poco. Y es normal en la mayoría de juegos y de gachas que te muestre todo lo que hay en el mapa para que tú sepas y te distribuyas, te organices cuándo vas a recoger cada cosa para sacar el 100% real. Y por último, aquí hereda la mecánica que ya existe, y es que a día de hoy, si no lo sabíais, cuando vuestro mapa ya está al 90% para arriba, creo que es 85, 90, no estoy seguro, pero cuando ya estás muy avanzados, además de darle un mensaje pequeñito que ni se ve, básicamente ahora la brújula pasa a mostrarte también las típicas cajas de mora, las típicas piedras de Natlan que también te dan mora. Y os recuerdo, si no lo sabíais, que esas piedras y cajas es una vergüenza en mi opinión, pero te cuentan para el porcentaje del 100%, con lo cual ni siquiera hay que sacar todos los cofres. Con sacar cajas, TPs, piroculos y los cofres más grandes, que son los que más porcentaje dan, los de los santuarios y los valiosos de a lo mejor misiones importantes y demás, y ya sacas el 100% faltándote 50 cofres por zona. Es una locura y está bastante mal. Pues a día de hoy eso está solucionado. Y el último nivel de la nueva brújula de Notcry, básicamente al llegar a un porcentaje ya alto, el 80-90% como ahora, te va a mostrar lo que te falte en la zona en la que estés. Sabéis que a veces, por ejemplo, Fontaine está dividido como en unas 5 o 6 zonas, cada una con su 100% separado, Liyue y Mondstadt igual, y yo creo que muchos de vosotros el desierto lo tenéis casi sin explorar porque fue la zona que menos gustó de forma general en Genshin Impact de explorar. Pues ahora la propia brújula va a hacer lo que hacía Simulanka, que muchos diréis, Phil, ha habido eventos de exploración en Genshin Impact donde con algún tipo de mecanismo o brújula, Simulanka 4.8 lo recordaréis, literalmente te enseñaba dónde estaba el 100% de todo alrededor tuya en el mapa. Lo testearon y, damas y caballeros, un maldito año después lo han traído a Genshin Impact en Notcry, y con la brújula te va a enseñar el 100% de todo lo que hay alrededor, a partir de que ya tengas un porcentaje muy alto. Ahora, he leído gente cuando lo anuncié, porque esto lo puse en un post en Twitter y en YouTube así rápido cuando salió el leak, y he leído gente diciendo que no sirve para nada, incluso gente diciendo que arruina la experiencia de juego. Y yo me pregunto, ¿cómo que arruina la experiencia de juego? Si literalmente todos los que tenéis el 100% de mapa porque estéis rascando migajas porque perdéis al personaje, sois conscientes de que aparte de ese 100% tenéis un montón más de cofres que no tenéis ni idea de dónde están, pero que tenéis en vuestro mapa 1, 2, hasta 3 multis que no habéis podido sacar porque no os apetece ir a Liyue a pesar de tener el 100% a rebuscar cofres. Esto os permite por fin sacar eso de verdad. Esto os permite de verdad sentir que de una vez habéis limpiado todos los cofres de una zona, cosa que me apuesto a que mínimo os faltan cofres en todas y cada una de las regiones que no habéis explorado. Pero sobre todo, esto lo que permite es que después del 70-80%, cuando tienes que estar migajeando, dando vueltas por el mapa a ver si encuentras un cofre, y a veces la brújula no lo muestra porque en algunas configuraciones, cuando a cierta distancia no han cargado ciertos ítems que hacen plop y aparecen a nivel de programación, y el tema de la instancia de render y la niebla en juegos y un montón de cosas básicas de programación que conocéis, y básicamente tienes un cofre delante y hasta que no te acercas no spawnea el cofre y no lo lee la brújula, y esto nos ha pasado en stream, por aquí está pasando el ejemplo. Yo tengo un PC muy potente, pero esa zona concreta estaba mal programada y hasta que no me acercaba casi a ver el cofre, la brújula no lo detectaba. Está por aquí enseñándose de parte de los editores un cofre de la 5.8. Básicamente esto lo que hace es que por fin de verdad todos
podáis sacar el 100% real de Genshin Impact. Y existe un mapa interactivo anterior. Por último, ¿esto va a estar aplicable al resto de brújulas? En principio, sí. En principio es totalmente aplicable a las brújulas anteriores, lo que quizá no se hace directamente en la 6.0 de Notcray. Es decir, la 6.0 saldrá la brújula normal y muy posiblemente esté vinculada al gremio de Notcray o a las facciones que tengas que maxear y demás, como las tribus de Natlan. Y seguramente no todo el mundo el primer día puede acceder a la brújula, hagan falta semanas de juego, pero seguramente posteriormente en la segunda mitad o en la 6.1 como charla de desarrolladores implementen ya esta brújula en las brújulas anteriores para que todos, yo me incluyo, nos demos una vuelta por todo el mapa a limpiarlo y dejar el 100% real y por fin ese cofre que me faltaba en no sé dónde, que yo sé que me faltaban 3 o 4 en tal zona y quería tener de verdad el 100%, vamos a poderlo conseguir. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, ganamos, de verdad, esta vez se ha ganado de verdad en los comentarios, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, de quien llegó hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.